Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bajaron el material, cierto? ¿Qué les toca hoy? Sí, yo lo bajé. Sí, lo bajamos. Ya está bien. Porque ahora vamos a comenzar con el procedimiento penal. ¿Ya? Con eso vamos a comenzar hoy. Y a ustedes después les toca clase el miércoles, pero el miércoles es feriado, entonces le tocaría la clase el próximo lunes, la prueba. ¿Ya? Así que van a tener más tiempo para estudiar. ¿Y el próximo lunes entonces sería mismo horario o se recupera? No, el mismo horario, igual, lo mismo que como es feriado, entonces Ah, no ya. se hace clase los días feriados, así que no, el mismo horario. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, dentro de este procedimiento ya están los sujetos procesales, ¿ya? Y los sujetos procesales, aquí tenemos, ¿cierto?, el tribunal, el Ministerio Público, la policía, el imputado, todo esto son los actores que van a tomar parte dentro de este proceso. Ya el imputado, ¿cierto? Ya, y la calidad de imputado está en el artículo 7 del Código Procesal Penal. Importante el tema de el doble elemento para calificar a una persona imputado, previa formalización. Ahí yo les voy a explicar más o menos cómo es este proceso en general y ahí vamos a ir viendo cada parte de este proceso. ¿Ya? Entonces, elemento material dice la persona a la que se le atribuye la participación de un hecho punible. Elemento temporal, desde la primera actuación del procedimiento, también tenemos la defensa, tenemos las víctimas, tenemos el querellante. ¿Quiénes intervienen en este proceso penal? Tenemos al fiscal, tenemos al imputado, tenemos al defensor, tenemos a la víctima y tenemos al querellante. ¿Ya? Pero este proceso penal, ¿cómo va a comenzar? Este proceso penal va a comenzar, ¿cierto?, cuando hay una denuncia y una querella. Y cuando hay hechos que son constitutivos de delito, ahí el ministerio decide iniciar una investigación, ya que esta investigación no puede durar más de 2 años. ¿Ya? Entonces, en el caso está la Defensoría Penal Pública, ¿cierto? Que la persona ya sea como acusado o imputado por algún delito, va a solicitar a esta Defensoría Penal Pública, ¿cierto? Que se le designe un abogado defensor, ¿ya? Se le va a tener que, de acuerdo a la ley, ¿cierto? Designar un abogado defensor, ¿ya? Para las diligencias necesarias, ¿ya? Cuando la persona es acusada o está como imputada, ¿ya? Después viene la etapa, ¿cierto?, de formalización, que se da a conocer la existencia, ¿cierto?, que hay una investigación, se le va a dar a conocer, ¿cierto?, a este imputado que hay una investigación en su contra, y como le había dicho yo, ¿cierto?, esta investigación no puede durar más de 2 años, ¿ya? ¿Qué se puede hacer? Ya en este caso se puede solicitar medidas cautelares, ya que se puede solicitar, ¿cierto? Prisión preventiva, presentación periódica o prohibición de acercarse a la víctima, ¿ya? Entonces, si el juez estima que es necesario, tiene que acudir este imputado y un defensor, ¿ya? Pero también dentro de este proceso, ¿cierto? Nosotros tenemos salidas alternativas que se llaman, ¿ya? Y esta salida alternativa, en este caso, este imputado tiene que estar asesorado por un defensor, ¿ya? Que se lo designa, en este caso, el mismo Estado, ¿ya? Y puede llegar a un acuerdo. Dentro de este proceso se puede llegar a un acuerdo, ¿ya? Y estos acuerdos, ¿cierto? Es la suspensión condicional o el acuerdo reparatorio, ¿ya? Pero tienen que cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto? Para poder tomar esta salida alternativa, ¿ya? Entonces, en el caso de la suspensión condicional, ya tiene que ser asesorado por un defensor y se llega a un acuerdo con el fiscal,
¿ya? Pero este delito tiene que ser de escaso o menor gravedad. ¿Ya? No tiene, por ejemplo, en el caso de, ¿en qué caso ustedes piensan que no se daría esta salida alternativa? Porque acá dice que son delitos, pero tienen que ser de escaso o menor gravedad. Entonces, ¿en qué situaciones ustedes piensan que no se podría dar este tipo de salida alternativa? Cuando puede ser un robo de menor valor. Porque acá dice que, o sea, no se van a dar estas salidas alternativas, ¿ya? No se podrán dar si, por ejemplo, es un hecho, pero que, a ver, se pueden dar, no se lo voy a decir de otra forma, se pueden dar estas salidas alternativas, pero cuando son situaciones de menor gravedad, ¿ya? No son situaciones graves. Ahí nosotros podemos optar por estas salidas alternativas. Entonces, ¿cuál sería un hecho de menor gravedad? Como dijo la compañera, había dicho un hecho que sea un robo. ¿Alguien habló? Yo había dicho Ya, un robo puede ser de un valor pequeño. claro, ¿cierto? Ya que no haya, por ejemplo, ocurrido un homicidio, que estas personas la hayan dejado con lesiones graves, ¿ya? En ese caso, se pueden dar estas salidas alternativas, ¿ya? Entonces tiene que ser un delito de escaso o menor gravedad y, bueno, que la pena designada a este delito no supere los 3 años, ¿ya? Y que también esta persona, ¿cierto? En este caso de este imputado, no posee antecedentes penales anteriores, porque ahí tampoco puede optar a esta salida alternativa. ¿Ya? Entonces, dentro de la salida alternativa tenemos la suspensión condicional del procedimiento y también tenemos los acuerdos reparatorios. ¿Ya? Y que los acuerdos reparatorios proceden en aquellos casos cuando también tiene que ser asesorado por un defensor, se llega a acuerdo con la víctima, cuando son delitos patrimoniales, ¿cierto? O que son de escasa gravedad, ¿ya? Y también se puede llegar a este acuerdo reparatorio. Ya tenemos la suspensión condicional del procedimiento y tenemos los acuerdos reparatorios. ¿Cuál sería un acuerdo reparatorio cuando habla acá de acuerdo reparatorio? Porque dice que son delitos patrimoniales, que ahí yo podría llegar a un acuerdo. ¿Cuáles serían los algún delito patrimonial? Porque aquí cuando hay delitos patrimoniales yo también puedo llegar a esta salida alternativa. Rayado en algún monumento. Sí. Y aparte, acuérdense que también nosotros vimos de qué era el patrimonio. Por ejemplo, el patrimonio de una persona. ¿Cuál es el patrimonio que tengo yo como persona natural? ¿Se acuerdan que el patrimonio eran tanto activos como pasivos que tiene esta persona? Se compone tanto de bienes muebles como inmuebles. Entonces, en el caso de delitos patrimoniales, ¿a qué afectarían estos delitos patrimoniales? ¿A qué cosas? La declaración, no declaración. Ya, pero si hablo de patrimonio, y yo les digo de bienes muebles o inmuebles, De su casa, de su casa, ¿cierto? un terreno, Un terreno, cerco claro, del día, delitos que vaya en contra de su patrimonio. Puede ser de bienes inmuebles, ¿cierto? De una casa o de bienes muebles, que puede ser un auto, que alguien me roba mi auto, ¿ya? Y después ahí se puede llegar a esta salida alternativa, ¿ya? Que aquí se puede llegar a algún acuerdo con la víctima, ya cuando sea un delito que sea menos grave. Me robaron el auto, pillaron a la persona, ¿cierto? Entonces ahí se llega a algún acuerdo, ya me paga, me repara el auto y más me paga cierta cantidad de plata como indemnización, ¿ya? Entonces ahí, en esos casos se pueden llegar a esta salida alternativa, pero cuando son hechos de menor gravedad, ¿ya? Cuando son hechos graves, como decíamos, ¿cierto?
un homicidio, ya lesiones graves, y ahí no se puede llegar a estos acuerdos, a esta salida alternativa, ¿ya? O cuando esta persona ya tenga antecedentes. Ahí en ese caso tampoco se da la salida alternativa, ¿ya? Después están las diligencias de la investigación que permiten esclarecer hechos, ¿cierto? La Fiscalía dirige, va a coordinar junto con la policía o otro organismo especializado. Y aquí en este caso el abogado defensor, ¿qué va a hacer? Va a coordinar diligencias necesarias para presentar prueba en el juicio a favor de su cliente, ¿ya? Entonces, si quiere defender a su cliente, dice ya por ejemplo, va a dirigir o va a coordinar con la policía, ¿cierto? Para si tiene alguna duda de algunos hechos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este abogado defensor? Va a hacer diligencias necesarias para que para presentar pruebas, ¿cierto?, en el juicio a favor de su cliente y para esclarecer los hechos. En este caso, la defensa también puede hacer diligencias que son de investigación, ¿cierto?, para dar una versión distinta a la que plantea el fiscal, ¿ya? Después tenemos la etapa que se cierra esta investigación, en el cual el fiscal, hay una audiencia que se informa al juez de garantía que se ha cerrado formalmente esta investigación y que dentro de los 10 días siguientes se puede optar a diferentes alternativas, que se puede desistir de la causa por no haberse reunido antecedentes necesarios. Entonces se cierra la investigación y ¿qué pasa aquí? Ya si se cierra la investigación, ¿qué puede pasar? Se puede desistir de esta causa, ¿cierto? Por no haber reunido antecedentes necesarios, ¿ya? O en este caso se da el sobreseimiento de la causa temporal o definitivo, o también se puede dar, ¿cierto?, de acusar a este imputado, ¿ya? Y entonces acá va a pasar a esta etapa de el juicio oral, ¿ya? Entonces, de ahí en ese caso, ¿cierto?, tiene las diferentes opciones. Se desiste de la causa cuando no se han reunido los antecedentes necesarios, que se puede dar el sobreseimiento temporal o definitivo, o acusar también a este imputado, ya que aquí va a pasar a la etapa, aquí recién va a pasar a la etapa del juicio oral, ¿ya? Entonces, si la fiscalía decide acusarlo, ya también está la opción, que también tiene que cumplir con ciertos requisitos, que se pueda dar un procedimiento abreviado, ¿ya? Pero aquí en este caso puede renunciar este imputado a su derecho a este juicio oral, ¿ya? Y se hace este procedimiento abreviado, pero acepta los hechos de la investigación, ¿ya? Entonces, en este caso no se podrá dar una pena que la mayor solicitada por el fiscal, que no puede ser una pena mayor a los 5 años, ¿ya? Y después tenemos esta audiencia de preparación de juicio oral, que si no se reúnen las condiciones del juicio abreviado, entonces se tienen que tener estas condiciones también para optar este juicio abreviado. Entonces, si no se reúnen las condiciones, se va a comenzar con la preparación de este juicio oral. Ya comienza con la lectura de la acusación que se presenta al Ministerio Público. Ya, y ahí se presentan, el defensor va a discutir, ¿cierto? Aquí el defensor va a discutir en el Ministerio Público, ¿cierto?, las pruebas que se van a presentar en este juicio, los informes periciales, los testigos, ¿ya? Y ahí el juez va a decidir qué pruebas él va a tomar para que presenten las partes. Y ahí una vez presentadas las pruebas, ¿cierto?, ahí se va a decidir si esta sentencia es absolutoria o esta sentencia es condenatoria, ya para el imputado. Pero de eso se compone en sí este procedimiento penal. Ya dentro del procedimiento es cierto que tienen varias opciones. Entonces, ¿cómo se comienza este procedimiento penal? A través de una querella o a través de una acusación. Pero ¿cuándo se va a comenzar este proceso de investigación? Cuando son hechos que son constitutivos de delito, ¿ya? Si no hay hechos que sean constitutivos de delito, no se abre esta etapa de investigación, ¿ya? Y después de la etapa de investigación, ¿cierto?, cuando esta persona no tiene antecedentes anteriores, ¿cierto? No tiene ningún antecedente penal, ¿ya? Y si el juicio, o sea, si en este caso el delito es de menor gravedad, ya puede tomar esta salida alternativa, ¿ya? Que habíamos visto.
ya, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto?, para optar por esta salida alternativa, ya, no tener condenas anteriores, penales, ya, bueno, no tiene que tener antecedentes, ¿cierto?, y que sean hechos, que sean delitos de menor gravedad. Ya, y ahí después se sigue con todo este procedimiento, pero dentro de este procedimiento penal tiene varias opciones, ya sea, en este caso, el imputado o la persona que se está denunciando. ¿Ya? No sé si alguien sabe algo del procedimiento penal. Si se han visto en una situación así. Porque los dos No, pueden haber sido No, víctimas. no tengo idea. No, por Pero lo menos tampoco. así se da este procedimiento penal. ¿Ya? De esa forma empieza. Por una denuncia o por una querella. ¿Ya? Entonces, si hay hechos que son constitutivos de delito, ahí comienza esta etapa de investigación que no puede durar más de 2 años. ¿Ya? Hasta 2 años como máximo el proceso de investigación. ¿Ya? Entonces, mecanismos de protección de las garantías. Puesto que el proceso penal nace, entre otros motivos, con la clara finalidad de proteger de mejor modo los derechos fundamentales de los imputados, especialmente los derechos del debido proceso, el derecho a la defensa, el principio de inocencia y el plazo razonable. ¿Ya? Entonces, bueno, está la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente, ¿cierto?, mientras no se demuestre lo contrario. Esa es la presunción de inocencia. Y ahí está el plazo razonable, que es el plazo de investigación que se tiene que tener. Nos parece importante comenzar analizando someramente aquellos mecanismos establecidos por el Código Procesal Penal en orden a la protección de los derechos. 3 momentos distintos. Tenemos los momentos, ¿cierto?, prejudicial, judicial antes del juez de garantía, judicial ante el juez oral en lo penal. Y ahí lo otro que ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona, un imputado, no se presenta con su defensor? ¿Se podría realizar un juicio? no, no se puede. No, No se puede realizar el juicio, ¿cierto? ¿Ya? Porque, bueno, está relacionado con el derecho que se tiene del debido proceso, el derecho de defensa. ¿Ya? Porque hay veces que, bueno, hay personas que dicen, ¿ya? ¿Y por qué está defendiendo en el caso un homicida? ¿Ya? Un violador. Pero lo que pasa es si no tiene este abogado defensor, no se puede llevar este juicio. No se puede realizar el juicio. ¿Ya? Después tenemos la etapa prejudicial. De acuerdo al artículo 9, autorización judicial previa en el caso que las actuaciones del procedimiento privaren, restringieren o perturbaren al imputado o un tercero del ejercicio de sus derechos que la Constitución Política de la República asegura. ¿Ya? Bueno, en la Constitución Política de la República sale el derecho a este debido proceso. ¿Ya? De acuerdo al artículo 10, cautela de garantías. En cualquier etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en las condiciones de ejercer los derechos que otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política de la República y las leyes y tratados internacionales, ya, porque también hay tratado internacional que tiene Chile. Después tenemos judicial ante el juez de garantía, de acuerdo al artículo 95, derecho de amparo, para que la persona privada de libertad sea conducida sin demora y solicite que sea examinada la legalidad de su privación, así como las condiciones. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en el caso de una persona, ¿cierto?, que es privada de libertad? ¿Cuánto tiempo la podían tener en una comisaría, por ejemplo? 24 horas. 24 horas, ¿cierto? Y tenía que presentarse lo antes posible ante el juez o dar a conocer la situación, en la condición que estaba el juez, ¿ya?
Después tenemos C, judicial ante el juez oral en lo penal. De acuerdo al artículo 159, nulidades procesales, en cuanto se presume que la existencia de perjuicios para invalidar las actuaciones en el caso que se impida el pleno ejercicio de las garantías y derechos reconocidos por la Constitución Política de la República o otras leyes. Ya, entonces, igual es importante el tema del debido proceso que sale en la Constitución Política de la República que nosotros vimos. ¿Ya? Después tenemos el artículo 276, exclusión de pruebas que se hayan obtenido con infracción a las garantías fundamentales. ¿Ya? Entonces tenemos garantías, ¿cierto? Fundamentales, ¿ya? Y hay pruebas que se pueden incluir cuando hay una infracción a estas garantías fundamentales. De acuerdo al artículo 373, tenemos el recurso de nulidad para la invalidad del juicio, entre otras, en el caso en que cualquiera de la etapa del procedimiento o pronunciamiento de la sentencia se hubieran infringido sustancialmente sus derechos o garantías asegurados por la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile, en que se encuentran vigentes, de acuerdo al artículo 373, letra A. ¿Ya? Entonces, es importante el tema, cómo se debe llevar a cabo este debido proceso. ¿Ya? Y acá sale el esquema de cómo se lleva, cómo se da inicio, ¿cierto?, a este proceso penal. ¿Ya? Y cómo se lleva a cabo después si ustedes lo quieren revisar. Que tenemos la etapa de investigación, la etapa intermedia y el juicio oral. ¿Ya? Pero siempre se va a comenzar este juicio oral por una denuncia o por una querella. Ya, y si los hechos son constitutivos de delito, ahí se inicia este proceso de investigación. El proceso penal se inicia, como le había dicho, ¿cierto?, por una denuncia o por una querella. La denuncia puede ser ante la policía o ante el juez, el Ministerio Público o Gendarmería. Y el querellante y la querella en este caso solamente ante el juez. ¿Ya? Porque ahí se hace en forma particular bueno, por el Ministerio Público también. ¿Ya? La querella. Con la denuncia o la querella se dará inicio a la investigación. ¿Ya? Pero ahí yo puedo hacer una denuncia, ¿cierto? De acuerdo a algún hecho, ya, o puedo comenzar con una querella, pero si hay antecedentes que son constitutivos de delito, se inicia la etapa de investigación. La formalización emplaza al Ministerio Público para que dentro de un determinado plazo inicie las diligencias pertinentes, o si ya las inició, las termine y de cierre a la investigación. Si hay hechos constitutivos de delito, formule la respectiva acusación. Si la hay, dará lugar a una audiencia de preparación del juicio oral y luego en un eventual juicio oral para obtener la sentencia que ponga fin al asunto. ¿Ya? Pero como nosotros vimos, ¿cierto? Hay varias etapas dentro de este procedimiento, de este proceso penal. ¿Ya? Entonces, este proceso penal, ¿cierto? Hay varias etapas porque dentro de esta etapa, ¿cierto? Tengo la salida alternativa, si cumplo con los requisitos, si no hay antecedentes penales, o en este caso que el delito sea de menor gravedad. Ya ahí puedo tomar esta opción de la salida alternativa. O también cuando se cierre la investigación, se puede renunciar al derecho del juicio oral y se hace un procedimiento abreviado. ¿Ya? Pero también si no cumple con estos requisitos de este juicio abreviado, ¿cierto? Ahí se inicia la audiencia de preparación en el juicio oral. ¿Ya? Inicio del proceso penal. ¿Ya? ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? Inicio del proceso penal. El inicio del proceso penal podría ser de oficio en aquellos casos que se trate de delitos que sean perseguibles de oficio, es decir, delitos de acción penal pública, mientras que en los delitos de acción penal privada el procedimiento penal va a iniciarse por denuncia o querella. La denuncia. Por denuncia puede hacerlo cualquier persona, salvo en aquellos casos en que la denuncia es obligatoria, artículo 175. Se realiza ante carabineros, investigaciones, tribunal, Ministerio Público, Gendarmería o cualquier tribunal por competencia criminal.
Puede ser verbalmente o por escrito. Plazo, en cualquier momento, salvo aquellos que están obligados a efectuarla, en ese caso es de 24 horas. Ya. ¿Ustedes saben qué persona tiene un plazo de 24 horas para efectuar una denuncia? ¿Que está obligado a efectuar una denuncia? ¿En qué situaciones se da? ¿Dónde trabajan estas personas? Puede ser ¿En los los servicios de hospitales? salud, En el servicio de salud, sí, urgencia hospitales. claro, ¿Los ¿cierto? colegios Y o no? en los colegios también, sí, en los colegios también. En los colegios también se puede comenzar el proceso de investigación por una denuncia, ¿ya? Por ejemplo, a un niño que es pequeño, en una situación que vean de vulneración, ahí están obligados a hacer la denuncia, ¿ya? No puede pasar más de las 24 horas. Incluso en algunos casos hacen la denuncia y después saben los papás de esta situación, ¿ya? Entonces en esos casos se da. Así que, como dice acá, ¿cierto? El plazo en cualquier momento, salvo aquellos que están obligados a efectuarlas, en el caso de 24 horas. Y después tenemos la querella. ¿Quién quiere leer la querella? Yo le ayudo, profe. Ya. La querella es un acto jurídico procesal mediante el cual la víctima de un hecho punible o la demás persona o instituciones expresamente facultadas por la ley ponen en conocimiento a la autoridad competente la existencia de un hecho que puede revestir los caracteres de un delito. En primer lugar, en cuanto a la oportunidad, debemos distinguir la situación de la querella presentada para incoar un procedimiento por delito de acción privada o un delito de acción penal pública. En la primera hipótesis, la oportunidad para interponer una querella criminal está dada por el plazo de la prescripción de la acción penal, dependiendo exclusivamente de la voluntad de la víctima, y el plazo máximo es hasta antes del cierre de la investigación, si ésta se encontrara formalizada. En el segundo caso, en cambio, la querella criminal solo puede interponerse por las personas autorizadas legalmente durante la instrucción, desde el inicio del procedimiento y hasta el cierre de la investigación. De inmediato debemos advertir que el cierre de la investigación constituye una actuación administrativa del Ministerio Público que depende de la voluntad del fiscal a cargo. Claro que en este caso el fiscal es el que hace toda la investigación y después da toda la información correspondiente. Ya, entonces, como habíamos visto, ¿cierto? Dentro de este proceso hay diligencias de investigación que van a permitir esclarecer estos hechos. Entonces, en este caso, la Fiscalía dirige y coordina con la policía. Ya, y hay otro organismo especializado. Y en esta etapa, el abogado defensor puede coordinar diligencia para presentar pruebas en este juicio, ¿cierto?, a favor de sus clientes. ¿Ya? Entonces, también demostrar que hay hechos, una versión distinta de estos hechos que planteó este fiscal. Y después tenemos la formalización. De acuerdo al artículo 229 del Código Procesal Penal, la formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía de que se desarrolla actualmente una investigación en su contra, ¿ya? Respecto de uno o más delitos determinados, porque hay veces que no es solamente un delito, hay varios delitos. Entonces, en esta etapa, ¿cierto?, de formalización de la investigación, aquí es la comunicación que hace el fiscal al imputado, ¿ya? Y aquí tiene que ser en presencia de este juez de garantía, ¿ya? Entonces, que se le dice que hay una investigación en su contra, dependiendo si son uno o más delitos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de esta formalización? A, produce el efecto de suspender de pleno derecho el curso de la prescripción de la acción penal. Es decir, se paraliza todo el tiempo computado para los efectos de la prescripción. B, desde la formalización comienza a correr el plazo legal de 2 años para el cierre de la investigación. Ya, como habíamos visto, ¿cierto? También no se puede acceder a este plazo de 2 años.
para el cierre de esta investigación. Como plazo máximo son 2 años. Y C, el Ministerio Público pierde la facultad de archivar provisoriamente este procedimiento de acuerdo al artículo 167 del Código Procesal Penal. Entonces, todos estos son los efectos de la formalización, ¿ya? Y tenemos las medidas cautelares. Ya tenemos medidas cautelares personales y tenemos medidas cautelares reales. Ya en este caso las medidas cautelares personales van a ser la libertad de este imputado, ¿ya? Y las medidas reales, limitaciones de la administración y disposición de los bienes de este imputado, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿en qué situación se daría esta? Ya las personales sabemos que tenemos las limitaciones de la libertad personal de este imputado, pero una medida cautelar que sea real dice que limita la administración de las disposiciones de los bienes de este imputado. ¿Cómo sería esta situación? ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, el que no pueda conducir, ¿puede ser? Puede ser, sí. Eso como el grillete que tienen en el tobillo. Ya, porque aquí me está hablando de bienes, disposición de bienes del Ah, imputado. ok, disculpe. ¿Ya? Porque ahí sería la limitación a la libertad, ¿cierto? A medidas cautelares, pero limitación a la libertad sería esta, la personal. Sería ejemplo de la personal de la que dio. Y las reales dice que es la administración de los bienes del imputado. ¿Y qué bienes podría tener este imputado? Dinero en el banco. Claro, ¿cierto? Podría tener dinero en el banco, podría tener vehículos, podría tener propiedades, ¿ya? Entonces yo en el caso de que, bueno, tenga que indemnizarme de algún perjuicio, ya puedo colocar estas medidas cautelares. Ya. Tenemos aquí, ¿cierto? Enumeración, tenemos la citación, lo que es la detención, cautelares personales y prisión preventiva. ¿En qué caso se podría dar la prisión preventiva? Que no sé si ustedes han escuchado a veces en las noticias que se pide prisión preventiva, ¿cuándo? ¿Cuándo se les pide prisión preventiva a los imputados? Que Cuando hay queden un peligro prisión para la preventiva. sociedad. Claro, cuando hay un peligro, ¿cierto? Para la sociedad se pide esta prisión preventiva. Ahí, en esa situación se pide la prisión preventiva. Ya, Cuando entonces hay un tenemos peligro de fuga, también, exactamente, cuando hay un peligro de fuga, también se pide la prisión preventiva. En esas dos situaciones. Ya, entonces tenemos la situación, tenemos tipos de citaciones, tenemos citaciones que las puede hacer el Ministerio Público, citaciones que se pueden hacer por el tribunal a propósito de terceras personas, ¿cierto? ¿Y quién puede citar? ¿En qué casos podría citar el tribunal a terceras personas? Porque estos son diferentes tipos de citaciones. Pueden A ser los por el ministerio, testigos. Los a los testigos. testigos, ¿cierto? A los testigos. Entonces dice por el Ministerio Público, por el tribunal a propósito de terceros, por el tribunal a propósito de imputados. ¿Ya? Entonces en estos casos están los diferentes tipos de citaciones. ¿Quiénes pueden ser citados? Ya aquí vamos a ver también si los citan y ustedes no se presentan. ¿Ya? Entonces dice, ¿quiénes pueden ser citados? Cualquier persona puede ser citada a declarar ante el fiscal sin la necesidad de autorización judicial previa. Los testigos están obligados a comparecer a su presencia y presentar declaración de acuerdo al artículo 190 del Código Procesal Penal. Y el imputado también está obligado a comparecer ante el fiscal de acuerdo al artículo 193 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de su derecho a guardar silencio, ¿ya? Aunque no puede negarse a proporcionar al Ministerio Público su completa identidad, de acuerdo al inciso 2 del artículo 194 del Código Procesal Penal. Entonces, en este caso, ¿cierto? Va a tener este imputado, está obligado a comparecer, ¿cierto? Tiene su derecho a guardar silencio, pero no puede negarse en este caso, a proporcionar al Ministerio Público la identidad de él, ¿ya? Y los testigos, hay testigos que también
son obligados a comparecer. Después tenemos la presencia del defensor. Dice, el imputado tiene derecho a ser acompañado por su defensor a la declaración, ¿ya? Ante el fiscal. Pero el defensor no puede sustituir al imputado en la declaración, ¿ya? No podrá sustituir al imputado en su declaración. ¿Qué significa esto? Que dice que el imputado tiene derecho a ser acompañado por su defensor ante el fiscal, pero el defensor no puede sustituir al imputado en la declaración. El defensor no puede prestar la declaración que debería dar el imputado. Claro, ¿cierto? Ahí no va a poder el defensor dar la declaración que tiene que darle este imputado. Tiene que darle al imputado. Ya. La presencia del defensor no es requisito de validez para la declaración del imputado, pues la ley no exige expresamente la presencia de aquel. ¿Ya? Aquí en este caso igual el imputado se puede presentar solo a declarar. ¿Ya? No es requisito de validez que esté frente al defensor. Citados que no comparecen. Testigo. Si no comparece sin justificación alguna, puede imponer a su respectivo arresto hasta la realización de la actuación por una máxima de 24 horas y sancionarles con multa. ¿Ya? Entonces los testigos que no comparecen. ¿Ya? Si se niegan sin justificación alguna a declarar, puede ser sancionado por delito de desacato. ¿Ya? Entonces, si lo citan al tribunal como testigo y no tienen alguna justificación, ¿cierto? Ya, en este caso, ¿cierto? Va a sancionarse, puede ser por una multa y también el delito de desacato. ¿Ya? Y en el caso de los imputados, si no comparece sin justificación alguna ante la Fiscalía, el Ministerio Público puede solicitar al tribunal la conducción compulsiva a su presencia a través de una orden de arresto, no siendo exigible una orden de detención. ¿Ya? No va la orden de detención, lo arrestan al tiro. ¿Ya? En el caso de los testigos y los imputados. Pero aquí nosotros estamos viendo qué procedimiento estamos viendo, qué proceso. ¿Qué proceso el que estamos viendo? Penal. Penal, ¿ya? Claro, esta situación es en el proceso penal, ya no en el proceso civil. Ya este es un proceso penal, para que vean la diferencia. Ya. Después tenemos la detención de acuerdo al artículo 125 del Código Procesal Penal. Ninguna persona puede ser detenida sino por una orden de un funcionario público expresamente facultado por la ley. ¿Ya? ¿Y en qué situaciones se da esto? Un ejemplo que ustedes me podrían dar esto de la detención. Que ninguna persona dice puede ser detenida sino por una orden de un funcionario público expresamente facultado por la ley. Cuando hay robo en Eh, los supermercados. Claro, ¿cierto? Ahí los pueden retener un rato hasta que lleguen en este caso los carabineros. ¿Ya? Excepto cuando también podían retener a la persona, que se llama retener. ¿En qué situación también lo puedo retener yo? Puedo retener a una persona y llamar a carabineros en un caso de delito, que también lo vimos nosotros. ¿En qué clase de delito se da? Si alguien llega a mi casa y, bueno, entra a robar, lo puedo retener yo ahí y lo pillo ahí justo robando. ¿Cómo se llama ese delito? Ahí en esa situación yo lo puedo retener. Un hurto, Fragante, en el momento. flagrancia. Sí, ahí se da, ahí se puede dar. Y un Fragante. caso de detención ciudadana, También si lo toman ahí en el acto, en el delito flagrante, ahí se puede, en esa situación se da. Ya, pero solamente en esa situación. Ya, entonces dice que ninguna persona puede ser detenida, ya nosotros estamos claros, sino por una orden de un funcionario público expresamente facultado por la ley. Y además que dicha orden le sea intimada a menos que se encuentre cometiendo el delito flagrante.
Ya en este caso puede ser detenido por cualquier persona y para el solo efecto de ser conducido ante la autoridad competente. ¿Ya? Entonces, solamente en este caso, ¿cierto? Nosotros podemos retener a esta persona y, bueno, llamar a los carabineros. Después tenemos ya la detención del artículo 125, ¿cierto? Tenemos la detención judicial de acuerdo al artículo 127 del Código Procesal Penal, salvo en los casos contemplados del artículo 124. El tribunal, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar la detención del imputado para ser conducido a su presencia sin previa situación cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada. Ya esa es otra detención, la detención judicial. Se contempla primero las citaciones y posteriormente la detención sin previa citación en determinados casos. Y aquí hay otra detención, la detención por cualquier tribunal, de acuerdo al artículo 128 del Código Procesal Penal. Todo tribunal, dice, aunque no ejerza jurisdicción en lo criminal, podrá dictar órdenes de detención contra personas que, dentro de la sala de su despacho, cometieran algún crimen o simple delito. ¿Y aquí cuál sería la situación? ¿Piensan ustedes? ¿Qué situación se daría aquí? La detención en cualquier tribunal. Dice, todo tribunal, aunque no ejerza jurisdicción en lo criminal, podrá dictar órdenes de detención contra las personas que, dentro de la sala de su despacho, cometieren algún crimen o simple delito. Ejemplo de los tribunales de familia. Ya, pero ¿y qué tendría que estar haciendo la persona? Desórdenes o causando bif, puede ser. Claro, ¿cierto? Entonces dice que aquí todo tribunal, aunque no ejerza jurisdicción en lo criminal, puede dictar órdenes para detener, ya para la detención. Ya cuando, bueno, este crimen se comete este crimen o simple delito en la sala de su despacho. Entonces dice que se faculta, que se da la facultad a todo tribunal que no sea de índole penal para dictar órdenes de detención, aunque no ejerza jurisdicción en el caso de crimen o simple delito. Ya, entonces es la detención en cualquier tribunal. Detención por flagrancia, de acuerdo al artículo 129 del Código Procesal Penal. Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en el delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprendido a la policía, al Ministerio Público o a la autoridad judicial más próxima. Los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendan infraganti en la comisión del delito. En este mismo acto, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipajes o vehículos de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89. Existe una cuestión de temporalidad respectiva al delito flagrante en cuanto a que se comete el delito en el mismo acto, ¿ya? Porque se tiene que cumplir con estas condiciones para que el delito sea flagrante, ¿ya? Y aquí las vamos a ver. Situación del delito de flagrancia, de acuerdo al artículo 130 del Código Procesal Penal. Se entenderá que se encuentra en una situación de flagrancia el que A. Actualmente se encontrare cometiendo el delito. B. El que huyere y fuere designado por él ofendido otra persona, en este caso, ¿cierto?, en el tiempo inmediato, encontrándose con los objetos procedentes de aquel o con señales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el que actualmente, ¿cierto?, lo encuentran en el momento en el delito, el que huya, ¿cierto?, y se encuentran los objetos que se están buscando, en sí mismo o en sus vestidos que permitieran sospechar de su participación o con armas o instrumentos. C. Desde el momento en que las víctimas reclamen auxilio o los testigos presenciales señalen como autor o cómplice de un delito cometido en el tiempo inmediato. Y D. Aquella persona que aparezca en el registro audiovisual, el cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato. ¿Ya? Entonces, aquí no pueden ser más de 12 horas, ese es el tiempo.
¿ya? Para el delito fragante, ¿ya? Entonces no pueden exceder más de 12 horas para que este delito sea, bueno, designado en este caso como fragante, ¿ya? Porque, por ejemplo, si, bueno, no hay nadie en mi casa, ¿cierto? Resulta que yo le arriendo a alguien, ¿ya? No estoy en la casa, llego, ¿cierto? Y me doy cuenta que eh, me sacaron unos tubos de gas, me sacaron un televisor, y uno de mis vecinos me dice, ¿sabes qué? La persona que tú le arrendabas hace como 3 horas atrás vi que estaba sacando las cosas de tu casa. ¿Ya? Entonces ahí en ese caso yo hago la denuncia, ¿cierto? Hago la denuncia a la policía y si la encuentran con esas cosas, no sé, han pasado 5 horas y la encuentran con estas cosas, ahí en este caso el delito sería flagrante. ¿Ya? Pero no puede exceder a las 12 horas. ¿Ya? Plazo de detención de acuerdo al artículo 131 del Código Procesal Penal. Cuando la detención se practicare en el cumplimiento de una orden judicial, los agentes policiales que lo hubieran realizado o el encargado del recinto de detención conducieran inmediatamente al detenido a la presencia del juez que hubiera expedido la orden. Si ello no fuere posible, por no ser hora de despacho, el detenido podrá permanecer en el recinto policial o de detención hasta el momento de la primera audiencia judicial, por un periodo que en caso alguno no excederá las 24 horas. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos, ¿cierto?, cuál es el plazo de detención que no puede ser de más de 24 horas. Cuando la detención se practicara en virtud de los artículos 129 y 130, el agente policial que hubiera realizado o el encargado del recinto de detención deberán informar a ella al Ministerio Público dentro de un plazo máximo de 12 horas, ¿ya? El fiscal podrá dejar sin efecto la detención u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas. ¿Ya? Entonces, el plazo máximo para presentar a esta persona ante el juez es de 24 horas, pero tienen 12 horas para informar al Ministerio Público de esta situación. ¿Ya? Contando desde que la detención se hubiera practicado, si el fiscal nada manifestare, la policía deberá presentar el detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado. Ya tienen un plazo para informar y un plazo que pueden tener esta persona, ¿cierto?, en este cuartel. Cuando la detención se practica porque hay una orden judicial, la policía debe poner a disposición del tribunal al detenido inmediatamente. Si no es hora del funcionamiento del tribunal, el detenido puede permanecer en el recinto policial hasta el momento de la primera audiencia judicial del primer día siguiente por un periodo que no pueda exceder a 24 horas. En el caso de flagrancia, el agente policial que hubiera realizado la detención o el encargado del recinto debe informar al fiscal, como habíamos dicho, ¿cierto?, como máximo 12 horas. El fiscal que se le comunica la detención la puede dejar sin efecto o bien poner a disposición del tribunal al individuo dentro del plazo que no exceda a las 24 horas. Ya ahí lo mismo, si el fiscal nada manifiesta, ya tenemos ese plazo que no puede exceder a las 24 horas. Hay alguien que tiene el audio abierto. Ahí sí. Después tenemos detención por control de identidad. ¿Ya quién quiere leer detención por control de identidad? Esto es importante que ustedes lo sepan, ¿cierto? En el caso que los detengan, ya van a saber cómo se lleva a cabo este proceso, ¿ya? Y lo importante es que el debido proceso, ¿cierto?, está en la Constitución Política de la República. ¿Ya? Ya. ¿Quién quiere leer la detención por control de identidad? Detención por control de identidad. Artículo 85. Procederá también la detención en la forma descrita en el artículo 129, sin previa orden judicial, si producto del registro de vestimentas, equipaje o vehículo se sorprenda a la persona cuya identidad se controla
con alguna de las hipótesis del artículo 130. Procederá también la detención como autora de la falta del numeral 5 del artículo 496 del Código Penal en caso de que la persona controlada se niegue a acreditar su identidad o que indiciariamente se crea que ha ocultado su verdadera identidad o ha proporcionado una falsa. Prisión, ¿ya? Sí, díganos. Prisión preventiva, artículo 139. Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. La prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. Anteriormente vimos la citación y la detención, pero sin embargo no son suficientes para asegurar los fines del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. Entonces, como último ratio, viene a ser necesaria la prisión preventiva. Requisitos de la prisión preventiva, artículo 140. Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante acreditare que se cumplan los siguientes requisitos. Primero, que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare. Segundo, que existen antecedentes que permitieran presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Y tercero, que existen antecedentes calificados que permitieran al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga, conforme a las disposiciones de los incisos siguientes. Es importante tener en cuenta que no se puede decretar prisión preventiva antes de la formalización de la investigación. Ya, gracias. Ya entonces, en este caso, ¿cierto? Importante los requisitos que tiene que tener esta prisión preventiva. Ya que dice que una vez que se formalice la investigación, el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar esta prisión preventiva. ¿Pero cuándo? Cuando haya antecedentes, ¿cierto?, que justifiquen la existencia que hay un delito, ya el delito que se está investigando. Cuando existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación, ¿cierto?, en este delito, ya sea como autor, como cómplice o como encubridor, ¿ya? Y que existan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar esta prisión preventiva, ¿cierto?, que va a ser indispensable para el éxito de estas diligencias, ¿ya?, en cuanto a la investigación. ¿Ya? Y en este caso lo más importante es que existe un peligro de fuga de esta persona, ¿ya? Y lo otro que es importante, ¿ya?, que hay que tener en cuenta que no se puede decretar la prisión preventiva, ¿ya?, antes de la formalización de la investigación. Requisitos según la doctrina, ¿ya? Entonces estos son requisitos según la ley y estos son requisitos según la doctrina. ¿Quién se acuerda qué era la doctrina? Nosotros hablamos de la doctrina. ¿Qué era la doctrina? Lo que hacían otros autores. Ya, No me acuerdo. Por ejemplo, un autor opinaba lo diferente a lo judicial. No me acuerdo bien qué. no, sí, es por ahí. Es un conjunto de informaciones. Claro, ¿cierto? Es como una investigación, estudio que hacen diferentes autores de diferentes teorías, ¿ya? Las cosas más importantes. Claro, ¿ya? Y sus puntos de vista. Ya, por ejemplo, nosotros cuando vimos el concepto de dominio, ya habían observaciones, ¿cierto?, a este concepto, ¿ya? Porque nosotros decíamos que habíamos visto que las facultades que tenía el dueño era uso, goce y disposición, ¿ya? Y en la definición, cuando se habla de dominio, de acuerdo al artículo 582, ¿cierto?, del Código Civil, solamente hablaba del goce y de la disposición, no hablaba del uso,
Entonces ahí hay autores que estudiaron este artículo y dijeron, mire, ¿por qué no consideró esto dentro de esta definición? ¿Ya? Y así varias cosas más que, bueno, dan sus diferentes teorías o opiniones estos estudiosos, pues en el tema, en lo relacionado con el derecho, la ley y todo eso. ¿Ya? Entonces, estos son requisitos según la doctrina. ¿Ya? Dice fumus bonis iuris, posibilidad que el imputado haya cometido el hecho ilícito. Debe existir antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga. Debe existir antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en este delito como autor, cómplice o encubridor. La otra es periculum in mora, peligro en la mora. ¿Ya? Debe existir antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. ¿Ya? Entonces tenemos estos requisitos, ¿cierto?, según la doctrina. ¿Ya? Que el fumus bonis iuris y periculum en la mora, peligro en la mora. Estos requisitos son copulativos. En el caso, dice, el peligro de la obstaculización de la investigación, la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación, cuando existiere sospecha grave y fundada que el imputado pudiera obstaculizar la investigación mediante la destrucción. ¿Ya? Entonces, que hayan pruebas, ¿cierto? Y en este caso, este imputado ya pueda obstaculizar esta investigación o destruya las pruebas. ¿Ya? Puede ya sea destruirla, puede modificarla, ¿cierto? Puede ocultarla, puede falsificarla, ¿ya? Todos aquellos elementos que sirvan para la prueba, ya como prueba en el juicio. O cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, de acuerdo al inciso segundo del artículo 140 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces, este peligro, ¿cierto?, que se puede dar en la obstaculización de la investigación. ¿Ya? Entonces, en estos casos, ¿cierto? En estos casos, ¿qué se aplicaría aquí cuando hay un peligro en la obstaculización de la investigación? Cuando hay un peligro para la seguridad de la sociedad, ¿qué habíamos dicho que se pedía? Que puede La pedir prisión preventiva. la prisión preventiva, se pide aquí. Ya en estas situaciones se pide la prisión preventiva. ¿Ya? Vamos a ir a un descanso, vamos a hacer un break hasta las 8:30 y seguimos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya.
Que no me estén mandando más cachos, o si no me van a aburrir. Que no me manden más cachos.
Ya. Seguimos entonces. Ya, entonces estos requisitos son copulativos, significa que se suman. Ya tenemos el peligro, ¿cierto? La obstaculización de la investigación y el peligro para la seguridad de la sociedad. Ya, entonces la prisión preventiva va a ser indispensable para el éxito de esta investigación, ¿cierto? Cuando existiera una sospecha grave y fundada que el imputado pudiera obstaculizar, ya sea mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de los elementos de prueba. Ya y en el caso del peligro para la seguridad de la sociedad, para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal debe considerar especialmente algunas de las circunstancias previstas en el inciso 3 del artículo 140 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces, cuando en este caso, ¿cierto? Es un peligro para la sociedad, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Se va a estimar que la libertad del imputado va a ser peligrosa para la seguridad de la sociedad. El peligro para la seguridad del ofendido. Se entiende que su seguridad está en peligro por la libertad del imputado cuando existan antecedentes calificados que permitieran presumir que éste realizará atentados graves contra la víctima o en su contra, ya sea en su contra, ¿cierto? En su familia o en sus bienes. ¿Ya? Y aquí en el caso, ¿cierto? Está el peligro en cuanto a la seguridad del ofendido. La improcedencia de la prisión preventiva, o sea, cuando no procede esta prisión preventiva, de acuerdo al artículo 141 del Código Procesal Penal. No se podrá ordenar prisión preventiva. ¿Cuándo? Ya en estas situaciones, ¿cierto? No se podrá ordenar esta prisión preventiva. A, cuando el delito del imputado estuviera sancionado únicamente con penas pecuniarias o privativas de derecho. ¿Ya? Cuando se trate de delitos de acción privada, cuando el imputado se encontrara en el cumplimiento efectivamente de una pena privativa de libertad. Ya ahí no se pueden aplicar, ¿cierto?, estas prisiones preventivas. Ya cuando ya está cumpliendo, ¿cierto?, ya está privado de libertad, o cuando son sanciones con penas, ya sea pecuniarias, ¿cierto?, ¿ya? O privativas de derecho. Después tenemos la tramitación de la solicitud de la prisión preventiva, de acuerdo al artículo 142 del Código Procesal Penal. La solicitud de prisión preventiva podrá plantearse verbalmente en la audiencia de formalización de la investigación, en la audiencia de preparación de juicio oral o en la audiencia de juicio oral. ¿Ya? Entonces, la audiencia de formalización y la audiencia de preparación de juicio oral se desarrollarán ante el juez de garantía y la audiencia de juicio oral se desarrollará ante el tribunal oral en lo penal. ¿Ya? Bueno, ahí a medida que vamos pasando la materia les va a quedar más claro, ¿cierto?, este procedimiento. ¿Ya? Porque, bueno, en una parte, ¿cierto?, cuando se cierra la investigación, el fiscal en la audiencia va a informar al juez de garantía que se ha cerrado finalmente esta investigación. ¿Ya? Entonces, ahí en este caso, dentro de los 10 días siguientes, se puede optar a desistir de esta causa por no haberse reunido antecedentes necesarios, se puede pedir el sobreseimiento temporal o definitivo, o en este caso, acusar a este imputado. Entonces acá se pasa a esta etapa de juicio oral, ¿ya? Y aquí la fiscalía va a decidir acusarlo, ¿ya? Pero también tenemos, ¿cierto?, que también se puede renunciar al derecho del juicio oral y se va a este procedimiento abreviado, ya que aquí tiene que aceptar los hechos de la investigación, ¿ya? Pero también se tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Ya? Si no se cumplen con estos requisitos, ¿cierto?, ahí se va a la audiencia de preparación en juicio oral. ¿Ya? Si no se reúnen las condiciones para un juicio abreviado, se comienza la preparación de este juicio oral, que comienza con la lectura de la acusación
que se presenta ante el Ministerio Público. Ya. También podrá solicitarse en cualquier etapa de la investigación respecto del imputado contra quien se hubiera formalizado esta, caso en el cual el juez fijará una audiencia para la resolución de la solicitud, citando a ella al imputado, su defensor y los demás intervinientes. La presencia del imputado y su defensor constituye un requisito de validez de la audiencia en la que se resolverá la solicitud de prisión preventiva. ¿Ya? Entonces se puede pedir esta prisión preventiva. La presencia del imputado y su defensor, como habíamos dicho, ¿cierto?, constituyen requisitos de validez en la audiencia en la que se resolverá la solicitud de la prisión preventiva. ¿Ya? Entonces aquí cuando se pide esta prisión preventiva, aquí tiene que estar el imputado con su defensor. Si no está presente el imputado o su defensor, o inclusive ambos, la audiencia no es válida. Se puede interponer un incidente de nulidad procesal. Entonces, en esta etapa del juicio, ¿cierto? Aquí tiene que ir el imputado con su defensor, porque es un requisito de validez. Entonces, ¿qué pasa si, en este caso, dice, si no está la presencia del imputado o su defensor, o inclusive ambos en la audiencia, ya esta audiencia no es válida. Y ahí se puede interponer un incidente de nulidad procesal, ¿ya? Porque no se llevó a cabo el proceso, ¿cierto?, de la manera de acuerdo a la ley, de la manera que corresponde de acuerdo a la ley, ¿ya? Después tenemos la resolución sobre la prisión preventiva de acuerdo al artículo 143 del Código Procesal Penal. Al concluir la audiencia, el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una resolución fundada, en la cual expresará claramente los antecedentes calificados que justifican esta decisión, ya que van a justificar esta decisión, justificar en la decisión. Recursos relacionados con la prisión preventiva. De acuerdo al artículo 149 del Código Procesal Penal, la resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva será apelable cuando hubiera sido dictada en una audiencia. No obstante, a la procedencia del recurso, la circunstancia de haberse decretado a petición de cualquiera de los intervinientes. Algunas de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155, en los demás casos no será susceptible de recurso alguno. Es apelable generalmente en la audiencia, aunque poco usual. Ya se puede apelar en la audiencia, pero dice que es poco usual. Ya, y después tenemos, ¿cierto?, las medidas cautelares reales de acuerdo al artículo 157 del Código Procesal Penal. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de estas medidas cautelares reales, ¿a qué se refiere? Porque vimos las medidas cautelares personales y las medidas cautelares reales. ¿Cuáles eran las medidas cautelares reales y cuáles eran las medidas cautelares personales? ¿La real era los bienes? Sí, las reales, ¿cierto?, eran los bienes. ¿Y las personales? ¿Con qué está relacionada las personales? Limitación a la libertad personal del imputado. Claro, exactamente. ¿Ya? Administración de la disposición de los bienes. Ahí está. Sí, la personal y la real. ¿Ya? Entonces aquí está hablando de las medidas cautelares reales, ya de acuerdo al artículo 157 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, durante la etapa de investigación, el Ministerio Público o la víctima podrá solicitar por escrito al juez de garantía que se decrete respecto del imputado una o más medidas precautorias autorizadas en el título quinto del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. En estos casos, las solicitudes respectivas se sustanciarán y se registrarán de acuerdo a lo previsto en el artículo cuarto del mismo libro. Con todo, concedida la medida, el plazo para presentar la demanda se extenderá hasta la oportunidad prevista del artículo 60. Del mismo modo, al deducir la demanda civil, la víctima podrá solicitar que se decrete una o más
de dichas medidas. Se refiere a medidas precautorias del Código de Procedimiento Civil que dicen relación con los bienes. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, que yo les decía, si, bueno, hay un accidente, hay un choque, ¿cierto?, que como habíamos hablado la otra vez, ¿cierto? Y, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso si, a ver, ¿quién está acá? Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si Celia le presta el vehículo a Elicia? ¿Ya? El vehículo es de Celia, se lo presta a Elicia. Resulta que sale Elicia y choca. ¿Ya? Ahí, ¿quién va a tener que responder? Como lo habíamos visto la otra vez. Tiene que responder El conductor y el dueño, el conductor y el dueño, ¿cierto? claro. ¿Ya? La persona que va conduciendo va a tener que responder a lo mejor en forma penal, ¿ya? Y el dueño del auto en forma civil, ¿ya? Y en el caso de que se dicte una sentencia, ¿cierto?, por daño y perjuicio, ¿cierto? Si se dicta una sentencia por todos los daños y perjuicios que sufrió esta persona, yo puedo poner una medida cautelar que no se celebren acto o contrato, por ejemplo, sobre una propiedad. ¿Ya? Entonces, si yo sé que con la persona que se tuvo el problema, el choque, ¿cierto?, tiene bienes, ya y se dicta una sentencia a mi favor que me pague los daños y perjuicios, por ejemplo, ya, no sé, un ejemplo ya, por 10 millones de pesos. Ya y yo sé que esta persona tiene vehículo, a lo mejor tiene un vehículo o tiene alguna propiedad, algo así. Yo voy a pedir una medida prejudicial, ¿cierto?, precautoria para que esta persona no celebre ningún acto o contrato, ¿ya? Que no pueda vender. Por ejemplo, no pueda vender una propiedad, ¿cierto? Ahí puedo colocar esta medida precautoria prejudicial que se llama. ¿Ya? Porque aquí dice que se puede deducir una demanda civil, la víctima podrá solicitar que se decrete una o más medidas, ya que se refiere a medidas precautorias, ¿ya? Porque hay medidas dentro de las medidas prejudiciales, ya existen medidas precautorias preparatorias, ¿ya? Que son para preparar la entrada en juicio, precautorias, que son para que no se realicen determinados actos, contratos o probatorias. ¿Ya? Las medidas prejudiciales probatorias son que se rinda prueba anticipada antes, ¿ya? Porque se teme que a lo mejor esta prueba puede desaparecer o el testigo a lo mejor no va a estar. ¿Ya? Entonces se piden estas medidas prejudiciales. Pero esta medida, profe, precautoria es para quien chocó el vehículo, no para el dueño. Es que ahí dependiendo, porque por ejemplo yo puedo demandar al dueño y al que iba conduciendo, los dos, porque el dueño igual tiene que responder como dueño. Ok. Lo puedo demandar, por ejemplo, penalmente al conductor, ¿ya? Y civilmente al dueño del vehículo, y demando a los dos. Ok. O puedo demandar, por ejemplo, al conductor, ya sea penalmente y civilmente, ¿ya? Pero tengo esa alternativa. Y después tenemos la apelación de estas cautelares reales, de acuerdo al artículo 158 del Código Procesal Penal, serán apelables las resoluciones que negaren o dieren lugar a estas medidas previstas en este título. ¿Ya? Esto se refiere con los diferentes tipos de medidas prejudiciales que existen. Preparatorias, precautorias y probatorias. ¿Ya? Estas son las diferentes medidas que se pueden interponer. ¿Ya? Vamos a llegar hasta acá y la próxima semana seguimos con las salidas alternativas. ¿Ya? Porque un poquito pesada la materia, pero lo importante es que vean ese esquema que hay, ¿ya? Y ahí vean que este juicio, este proceso penal puede comenzar por una querella, ¿cierto? O por una denuncia, ¿ya? Y ahí se abre este proceso de investigación. Hay hechos que son constitutivos de delito, se abre este proceso de investigación. Y así van pasando las diferentes etapas de este proceso penal.
¿ya? Así que la próxima semana seguimos con la salida alternativa. Voy a pasar la lista. Ya. Solange Avendaño. ¿No está Solange? Yoconda. ¿Está Yoconda? Tampoco. Lidia. Presente, profesora. Ya. Sandy. Roberto. Roberto Catalán. Mirza. Mirham. Presente. Ya. Anaís. No. Cheri. Tabita Flores. ¿Está Tabita? No está Tabita tampoco. María Eliana Fuentes. Acá, profesora. Hola, presente. Ya. Elicia. Estaba Elicia. Presente, profe. Ya. Juan Oscar Hermosilla. Presente, profe. Ya. Julia Jiménez. Presente, profesora. Ya. Heidi Loreto. María Alejandra. Presente, profe. Ya. Norma Besabé. Presente. Jenny Constanza Ojeda. Presente, profe. Ya. No, no está. Jocelyn Oliva. Tampoco. Celia estaba. Carolina Pardo. Ya, se la escuché. Jessica Paz. No está Jessica. Villarel Romero. Presente, profe. Ya. Zaida Presente. Saavedra. Presente. Ya. Silvia Nicole Soto. Presente, profe. Ya. Michelle Andrea Soto. Claudia Andrea Tapia. Montserrat. Está Montserrat. Francisca Andrea Ursúa. Presente. Carolina Pardo. Carolina Pardo. Y Ángela Yáñez, que no está. Ya. Entonces nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Y ahí seguimos con la salida alternativa. Así que es importante que miren el esquema para que vean cómo comienza este proceso. ¿Ya? Ya, profe. Profe, Así entonces que- esta semana no va a haber prueba, la otra. No, porque, claro, porque el miércoles es feriado. Ah, ya, entiendo. Entonces cuando hay Hasta feriado no el hacen lunes. clase. Así que van a tener harto descanso para que lean harto. Y ahí el lunes estén ahí claritas con el proceso. Puro Ya, 7 puntos. gracias, cuídese. Ya Gracias. igual, nos vemos. Profesora, que descanse. Buenas noches. Igual que ustedes, descansen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Termina la clase.